Tú eres el Rey de Reyes. Tú eres Señor de señores, Señor. Tú eres la persona más importante, Señor. Tú eres la persona, Señor, por la cual estamos aquí, Señor. Tú eres más importante, Señor, que nuestra vida, Señor. Y es por eso que te cantamos, Señor, que tú eres, Señor, la persona más importante. Gloria a Dios. Te bendecimos, Señor. Aleluya. El Rey de Reyes está en este lugar. Gozamos indolente a la presencia del Señor.
Cántale al Señor, hermano. Cántale el cántico nuevo a tu Dios, al Dios, al Rey de Reyes, hermano. Cántale al Dios del Rey de Reyes, hermano. Aleluya, viene pronto a buscarte, hermano. Oh, aleluya. Sí, Señor. La santura.
porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios en su infinita misericordia, en su grande amor, un día se fijó en cada uno de nosotros, en usted, en mí, en cada uno de nosotros. Y hoy día nos tiene en este lugar. Y durante toda esta semana se nos ha venido hablando, se nos ha venido instruyendo. Pero sabe, esta instrucción es más que una enseñanza. Esta instrucción es más que una enseñanza, porque aquí nosotros nos estamos jugando la entrada a la vida eterna. Aquí cada uno de nosotros está jugando su salvación. No estamos haciendo cualquier cosa. No venimos solamente a pasear. Damos gracias a Dios porque tenemos una bendición que el pueblo no tuvo. Tenemos una bendición que el pueblo de Israel no tuvo. Usted la tiene, yo la tengo. Pero sabe, nos estamos jugando lo mismo. Nos estamos jugando la salvación, la entrada a la tierra prometida, la entrada a la vida eterna. Eso nos estamos jugando en este lugar. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. ¿Sabe? Nuestra maestra Doris ministraba en la enseñanza que Dios ponía su tabernáculo santo donde a Él le placía. Y ella decía, este es el lugar. Dios puso su tabernáculo en este lugar. Este es el lugar de adoración. Pero sabe, nosotros no nos comportamos como esos llamados. Generación de sacerdotes se nos enseñaba ayer. Generación de sacerdotes. Pero sabe, no conocemos la palabra. Por eso no nos comportamos como sacerdotes. Venimos a este lugar como cualquier otro lugar. Venimos a este lugar como cualquier otro lugar. Nos paseamos, llegamos a la hora que querimos, conociendo la palabra. Se nos ha instruido en la palabra y cada uno hace lo que quiere. Mas ese es el propósito de Dios en este retiro en especial, en esta convención de verano. Dios quiere hablar directamente a su iglesia. Dios quiere hablar directamente a su iglesia. ¿Sabe? Para mí ha sido súper complicado este tema. Súper complicado este tiempo porque Dios ha tratado mi corazón durante todo el año. Todo el año y hasta el final seguía arrancándome de Dios. Seguía arrancándome de Dios. ¿Sabe? Le voy a contar algo. Antes de venir a la convención, mi pastor José me llamó por teléfono y me decía, ¿sabe que Paulito te tengo preparado para mañana para que tú prediques? Y me puso la salida. Me dijo, pero yo sé que estos días son difíciles porque es fin de mes. Y si tú no quieres, podemos correrlo. Y yo le dije, no, pastor, mejor corramos. ¿Sabe que durante toda la noche no pude dormir? No pude dormir. Porque aquí me sonaba una palabra que una vez me dio la pastora Ana. Me dijo, siempre que te digan que prediques, predica. Siempre que te digan que hables de Dios, habla de Dios. Habla de Dios, porque no eres tú, le estás robando la bendición a otro. Le estás robando la bendición a otro. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando le cuento al pastor José? Le digo, ¿sabe, pastor? El día del culto me arrepentí porque le dije que no. Y él me dice, qué bueno, porque para la convención yo te tengo un tema. Y no me lo dijo, me lo envió. Y yo veo ese tema, hermano, y el tema era la obediencia. ¿Sabe que otra vez, al tiro en mi corazón dijo, pero Señor, si es posible, pásasela a otro. Pero pude entender en la mañana cuando yo le había dicho que no. Al otro día en la mañana me levanté a buscar en la palabra y Dios puso una palabra en mi corazón que vino a traer mucho quebrantamiento. Pero a su vez, sabe que puso una alegría en mí, porque me di cuenta cuánto Dios me amaba. Me di cuenta cuánto Dios me amaba. Y sé cuánto Dios le ama a usted. Sé cuánto Dios le ama a usted. Por eso estamos en este lugar. ¿Sabe? Yo venía a este lugar y escuchaba la enseñanza. Llegamos, para mí fue una tremenda bendición porque el primer día la pastora Mónica dice una gran verdad. Dijo, ¿sabe que nosotros, los más antiguos, nos cuesta entrar al altar? Nos cuesta entrar al altar de Dios. Y sabe que la palabra de Dios dice que todos nosotros somos una generación de sacerdotes. Dios nos constituyó sacerdotes, pero nos cuesta entrar al altar. Nos cuesta estar en el altar de Dios. Sabe que la presencia de Dios está en este lugar. Está en este lugar. La presencia de Dios está en este lugar.
está en este lugar. ¿Y sabe por qué nos cuesta venir al altar? Porque nuestro pecado nos aleja, no nos permite entrar, y no importa el tiempo que tengamos. Muchos lo hacen por costumbre venir a este lugar, pero el pecado es el que nos tiene ahí, nos tiene ahí, nos tiene ahí. Y Dios nos llama por su nombre. Juan Pablo, ven. Porque no quiere dar la cara, tiene temor de venir, Mas Dios está preparando su iglesia para este tiempo. Y para este tiempo es necesario que nosotros conozcamos de la obediencia. ¿Sabe? Porque sin obediencia no podemos ser fieles al Señor. Sin obediencia no podemos tener fe, porque es una fe así. Porque la obediencia nos muestra la fe. ¿Sabe por qué muchos hermanos no están en este lugar? Usted puede decir, le faltó fe. No, le faltó obediencia. ¿Sabe por qué faltó obediencia? Porque muchas veces yo también no estuve. Y doy gracias a Dios porque puedo estar. Hoy día puedo entender la bendición que es poder estar en este lugar. La bendición que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Por eso hoy día yo le digo, hermano amado, no se distraiga, no pierda, no vea quién está adelante, créale a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que si un niño le hablare de Dios, a ese escuche. No vea quién está, no vea la condición, vea la bendición que hay para usted en la palabra de Dios, en la obediencia a escuchar la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar para que podamos comenzar. Amén. Santo Padre de la gloria, Señor, te bendecimos, mi Dios. Te glorificamos en esta hora, Rey Santo, Señor. Padre amado, Señor, oro, Dios mío, Señor, para que usted pueda usar mi vida, Señor. Señor, por amor a mis hermanos, Dios mío, Señor, por amor, Señor, que usted mismo tuvo hacia mí, Dios mío, Señor. Padre amado, eso que usted me ha puesto en mi corazón, Dios mío, Señor, que pueda ser bendición para ellos, Dios mío, Señor. Padre amado, oro, Dios mío, Señor, para que cada corazón en esta hora, Dios mío, Señor, esté abierto, Señor, esté permeable, Dios mío, Señor. Padre amado, todas las estructuras, Señor, todos los rudimentos, Señor, todo lo religioso, Dios mío, Señor, todo aquello, Dios mío, Señor, que impide, Dios mío, Señor, recibir la palabra, Señor, en el Espíritu, Dios mío, Señor, en esta hora, Dios mío, Señor, caiga, sea anulado, Dios mío, Señor. Padre amado, Señor, que en este lugar, Señor, estén sus sacerdotes, Dios mío, Señor, que en este lugar estén los que vienen a buscarle a usted, Dios mío, Señor, no los que vienen a buscar otras cosas, Señor, no los que vienen a quejarse, Dios mío, Señor, no los que vienen por otros motivos, Dios mío, Señor, no las cosas ocultas, Señor, que cavilan en nuestros corazones, mi Dios, Señor, sino que los suyos, Señor, los que usted ha llamado, Señor, los que usted ha escogido, Dios mío, Señor, esos, Dios mío, Señor, que usted quiere, Dios mío, Señor, que sean fieles, Dios mío, hasta el final, Señor, para que cuando usted les llame, Dios mío, Señor, puedan escuchar esa voz, Dios mío, Señor, y ser arrebatados a su presencia. Amén. En el nombre de su Hijo amado Jesús, Dios mío, Señor, todo lo atamos, Señor, a su señorío. Amén. Todo lo atamos, Dios mío, Señor, a su gobierno, Señor. Todo lo atamos, Señor, a su potestad, Dios mío, Señor, porque usted tome dominio, Señor, tome control, Dios mío, Señor, de todas las cosas, Señor, aún de esta boca, Señor, que muchas veces, Dios mío, Señor, habla cosas inmundas, Dios mío, Señor. Padre amado, Señor, que hoy día, Dios mío, Señor, sea, Señor, para bendición de su pueblo, Señor, para bendición de los suyos, papá, en el nombre de su Hijo amado Jesús, Señor. Amén. Amén. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Tome asiento, hermano. Tome asiento, Señor, y que en su corazón usted pueda estar glorificando a Dios. Muchas veces escuchamos la palabra, que Dios busca adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Si usted conoce al Señor, si usted ama al Señor, en estos momentos no está pensando otra cosa más que adorar a Dios, más que levantar su nombre, anhelante, esperando qué irá a hablar Dios, qué me irá a decir el Señor, qué me irá a decir el Señor. Y yo le invito que usted, en su corazón, a esta hora dígale: Dios mío, háblame. Yo necesito irme contigo. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Sé que quizás llevo mucho tiempo en la iglesia, quizás llevo poco, Señor. Camino de subida y bajada, Señor, pero yo necesito que tú me hables. Yo necesito que tú me hables, Señor, porque yo no quiero estar en este lugar
y perderme. Yo no quiero estar en este lugar y perderme. Se nos compartía que la palabra un día nos va a juzgar. Un día, ¿sabe, hermano amado? Mucha gente viene a la iglesia por motivos equivocados. Muchos vienen persiguiendo pareja, buscando pololos. Muchos jóvenes vienen en eso. ¿Sabe que el peor error que ellos pueden tener es estar adentro? Si no se convierten, porque están escuchando la palabra de Dios, y un día esa palabra los va a juzgar, y un día esa palabra los va a condenar. Si quieres buscar pareja y no quieres conocer del Señor, anda a buscar la otra parte. Estás equivocado en este lugar. Estás equivocado en este lugar. Si quieres venir a la iglesia a buscar otras cosas, estás equivocado. Anda a otra parte. Anda a otra parte en este lugar. En este lugar, en esta casa, hermano amado, ya se acabó el show. Ya se acabó. Ya se acabó hace unos años. Hace 2 años atrás, 3 años atrás, en una convención de invierno se compartió la palabra. Volver a la senda antigua. Volver a la senda antigua. ¿Sabe, hermano amado? Eso necesitamos. Eso necesitamos, que se nos diga la palabra de frente. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Hermano amado, uno quisiera decirle, yo quisiera engañarme a mí mismo. Quisiera engañarme a mí mismo, decir, hermano amado, Dios le ama. Dios le ama con un amor tan grande. Y es verdad. Y es verdad que Dios le ama. Pero sin santidad nadie le verá. Pero sin obediencia no le podemos servir. El hermano compartía un texto del libro de Apocalipsis. Yo ya estaba así. Fiel y verdadero. A ese servimos nosotros. Fiel y verdadero. Él ha sido fiel. Él ha sido verdadero. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ser fieles al Señor. Amén. ¿Sabe, hermano amado? A mí me tocó, como le decía, el tema de la obediencia. ¿Amén? Y la verdad es que a medida que pasaban los días estando en este lugar era más complicado, porque yo pensaba a modo de broma, decía, mire, yo escuché coordinar a la pastora Mónica, escuché el mensaje del pastor Germán, pastor Manuel, la pastora Jessica, el pastor Luis, la pastora María, y yo iba escuchando los mensajes, y cada vez que venía me iba y decía, pero ¿qué podemos si todos están hablando de la obediencia? ¿Qué voy a decir yo? Los siervos de Dios están hablando de la obediencia, y a medida que pasan los días y sabe que uno quisiera decirle, hermano amado, todo lo que usted escuchó, obedézcalo. Amén, obedézcalo. Y esa es su bendición. Todo lo que los siervos le compartieron, mire, siervos de Chillán, de Iquique, de Concepción, de Santiago, le han compartido eso a la casa. Obedézcalo, porque esa es la palabra de Dios. Y esa es la enseñanza de hoy día. Así que no. Amén. A ver, ahora que tengo esa atención, vamos a compartir la palabra del Señor y vamos a partir por el comienzo, por el libro de Génesis. Amén. Génesis 2:15, vamos a leer el 15, 16, 17 y luego el 3, 11. Amén. Cuando usted lo tenga, me dice amén, se pone de pies, leemos la palabra del Señor con reverencia, porque como hemos dicho, como usted cree, Él está aquí. Amén. Su presencia está en este lugar. Amén. Y como el Espíritu Santo de Dios está dentro de usted, su espíritu se va a alegrar cuando escuche la palabra. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Génesis 2, versículo 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer,
Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. El 3:11 dice: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Amén. Usted conoce la palabra. Amén. Amén. Es un pasaje muy conocido. Son pasajes que se han compartido en muchas instancias. Pero sabe que este es el comienzo de todas las cosas. Y el Señor ponía en mi corazón una palabra y gracias a Dios no se ha compartido. Amén. Gracias sobre gracia. Amén. Y sabe que el Señor me ponía en mi corazón este tema del huerto del Edén porque es el comienzo de todas las cosas. Sabe que Dios creó al hombre, dice que Dios creó al hombre y una vez que terminó su obra dijo que era bueno en gran manera. Y tomó al hombre, ¿cierto?, hecho de polvo, sopló sobre él viento, espíritu de vida y lo puso en Edén, ¿cierto? Y lo dejó en ese lugar, dice, y lo puso en ese lugar para que se enseñorease, para que pusiera nombre a los animales. Y dice que en ese lugar en el que Dios lo puso había de todo, no faltaba nada. No faltaba nada, hermano amado. Estaba Adán en ese lugar y Dios le dio potestad de comer de todos los árboles que había. Dios le dio potestad de ser poseedor de todo lo que había en ese lugar. Dice que corrían ríos en los cuales había oro y materiales preciosos. Sabe que Adán era rico. Adán era rico. Todavía no se conocía ese término, pero Dios le dio todo lo que Adán podía tener. Ahí tienes riqueza, ahí tienes tierra, ahí tienes alimento, ahí tienes todo. Yo te quiero bendecir con todo. Con todo, con todo, con todo. Lo único que tienes que hacer es obedecer, es no comer de ese árbol. ¿Sabe, hermano amado, que después Dios vio que Adán estaba solo? Dijo, no es bueno que el hombre esté solo, hizo su ayuda idónea. Y ahí apareció la mujer, ¿cierto? Y todos sabemos que la serpiente engañó a la mujer y comió del árbol del bien y del mal. Y Adán comió y dice que consecuencia de ese acto, Adán fue sacado del huerto de Edén. No solamente sacado, sino que dice que después que Dios lo sacó, puso en ese lugar querubines y una espada que cuidaba el huerto. Y esa es la consecuencia, no de haber comido una manzana, no de que la serpiente engañó a Adán. Por eso viene el juicio de Dios sobre Adán. No, esa no fue, sino que era la consecuencia de la desobediencia. De la desobediencia. Mire, un varón que lo tenía todo, tenía todo ahí, lo mejor de lo mejor. Lo tenía todo, tenía alimento, tuvo su esposa, tuvo su ayuda idónea, tenía riquezas, tenía todo. Y lo dejó todo por desobedecer, pero no desobedecer cualquier cosa. No desobedeció a una palabra cualquiera, no desobedeció a su pastor, no desobedeció a su líder. ¿Sabe a quién desobedeció? Desobedeció a la palabra, a la palabra de Dios. Y ese es el fondo de esto, hermano amado, la obediencia que nosotros debemos tener a la palabra de Dios. No es una obediencia a cualquier cosa, es la obediencia a la palabra de Dios. ¿Sabe que por cuanto Adán no obedeció a la palabra de Dios, le significó salir de ese lugar maravilloso? Y la tierra fue maldita, y le significó trabajar y labrar la tierra. Y dice la palabra que por causa de eso fue maldita la tierra, las generaciones. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que viniera el postrer Adán, hasta el día que viniera Jesucristo, hasta el día que viniera el Redentor, hasta ese día, hermano amado. Y sabe que el Señor me ponía en mi corazón que a través de Jesucristo Dios volvió a colocar su Edén. Dios volvió a colocar el jardín.
Ese lugar maravilloso, ese lugar donde fluía leche y miel, ese lugar donde Adán tenía autoridad, ese lugar donde Adán podía sojuzgar todas las bestias, donde estaba por sobre todas las cosas, ese lugar Dios lo volvió a poner. Y ese lugar es su iglesia. Ese lugar es su iglesia. Hermano amado, la espada está afuera, no cualquiera entra a la iglesia. No cualquiera entra a la iglesia. Hay testimonios aquí de hermanos que dicen, ¿sabe? Yo traté de entrar, pero no pude. No podía entrar, trataba. No porque la puerta de la iglesia estaba cerrada, sino que algo le impedía entrar. A nosotros no nos pasó lo mismo. O corrimos a la iglesia, no corrimos. Muchos llegamos siéndolo los locos. Yo creo que los más valientes, los más chulos llegan haciéndose los locos hacia la iglesia. Como que la señora primero, como abriendo la puerta. Porque los más rudos no llegan y entran. Buscan la manera. Cuando Dios los toca, buscamos la manera de entrar. ¿Sabe, hermano? Por eso hoy día yo quiero decirle que si usted está en este lugar, si usted está dentro de la iglesia, si usted tiene un corazón arrepentido, si Dios lo llamó, si Dios lo escogió, usted necesita ser fiel. Fiel a la palabra de Dios, obediente a la palabra de Dios. ¿Sabe que si no obedecemos la palabra de Dios, qué problema tendría Dios? ¿Acaso Adán, que era su creación buena en gran manera, acaso nosotros somos mejores? ¿Acaso nosotros somos mejores? ¿Acaso dentro de la iglesia no lo tenemos todo? Y si no lo tenemos, porque no cumplimos la palabra. Es porque no somos obedientes a la palabra, hermano amado. Si vemos vidas arruinadas, es porque no somos obedientes a la palabra. Si vemos los conflictos que tenemos en nuestras vidas, es porque no somos obedientes a la palabra. Si vemos que nuestras familias están en crisis, es porque no somos obedientes a la palabra. El Señor la dejó ahí. ¿Sabe cuánto costó? Desde el huerto del Edén hasta la venida de Cristo. Una enseñanza al pueblo de Israel, sacarlo de ese lugar. Todo enseñanza. ¿Enseñanza para qué? Para que nosotros hoy día podamos entender esa palabra y no nos perdamos. No nos perdamos como un día fue sacado del huerto Adán. No sea que también a nosotros nos saque. Si no nos podemos engañar, hermano amado, no nos podemos engañar. No nos podemos engañar. Nosotros podemos decir, Cristo viene y de que nos vamos y todos nos vamos. Pero no es así. Quisiéramos que así fuera, ¿sabe? Yo quisiera que así fuera. Porque esta incupiscencia que hay en mí, este pecado que muchas veces hay en mí, me impide estar ahí. Yo sé que a lo mejor usted es perfecto. Pero si Dios está mirando su corazón, si usted está escuchando la voz de Dios, usted sabe que no es así. Usted sabe que le necesitamos. Usted sabe que necesitamos esa palabra. Usted lo sabe, hermano amado. Así es, mi Dios. Usted lo sabe y ese es el tiempo en el que Dios ha metido la iglesia. Dios está preparando su venida y sabe que a medida que nosotros escuchamos la palabra y decimos... Alguien compartía hace un tiempo y decía, yo sé que esta palabra es dura. ¿Sabe que cuando nosotros escuchamos, yo sé que esta palabra es dura? La venida del Señor se acerca. La venida del Señor se acerca. Porque ya no hay papilla. Ya no hay papilla. Ya no hay tiempo para que haya papilla. Ya no hay tiempo para la lechecita, no hay tiempo para eso porque Cristo viene. Él necesita que nuestros corazones sean transformados. Él necesita que nuestras vidas se alineen con su palabra. Él necesita, es necesario, ¿sabe? Cuando nuestro Salvador estaba orando en el huerto y le dice a los discípulos, ¿me es necesario ir a Jerusalén? Nosotros podríamos, no podemos decir, oh sí, él estaba gozoso de ir a ese lugar. Le era necesario, pero le era necesario obedecer ¿a qué? A la palabra de Dios. Le era necesario padecer en esa cruz. ¿Por qué? Porque se tenía que cumplir la palabra de Dios, la palabra dicha por los profetas. Por eso cuando Él estaba en la cruz y ya todo fue terminado, dijo, consumado es. ¿Qué estaba consumado? El plan por el cual Él había venido. Su obediencia a Dios, su obediencia al Padre, obediencia hasta la cruz, obediencia hasta la muerte. Esa es la enseñanza que Él nos dejó a nosotros. Esa es la enseñanza. Más nosotros al poco andar arrugamos. ¿Sabe? Cuando vemos las cartas,
el libro de Apocalipsis, las cartas que Dios escribe a su iglesia. Cuando Dios escribe a su iglesia, si nosotros estamos preparados, si somos la iglesia del Señor, la iglesia que se va, en vano estarían esas cartas. Por algo esas cartas están ahí. Por algo esas cartas están ahí. ¿Sabe? La carta de la iglesia de Sardis dice a Sardis: tú que tienes apariencia de vivo, tienes nombre de vivo, pero estás muerto. ¿Sabe cuántos lugares tienen nombre de vivo, pero están muertos? ¿Acaso cuando usted va a la iglesia católica nos hablan de Jesús? ¿Acaso cuando nosotros escuchamos a los testigos de Jehová nos hablan de Dios? Cuando escuchamos a los mormones, se nos hacía el pastor Luis una cita, los luteranos y muchos otros, ¿acaso nos hablan de Dios? Tienen nombre de que están vivos, tienen nombre de que son de Jesús, pero en realidad están muertos. ¿Y cuánto de eso hay en su casa? ¿Cuánto de eso hay en su casa? Manada pequeña, ¿cuánto de eso hay? Mas Dios en su infinita misericordia nos habla a tiempo y fuera de tiempo. ¿Para qué? Para que enmendemos nuestros caminos. Para que esto no sea una convención más. Para que esto no sea un tiempo más. Para que no sea solamente que nos tocó una semana de lluvia, sino que sea la lluvia de Dios, la lluvia temprana, esa lluvia que va a traer su fruto a su tiempo, esa lluvia que va a regar la tierra, hermano amado, esa lluvia que va a permitir que podamos dar frutos, esa lluvia es la que nosotros necesitamos. Y damos gracias a Dios por eso. Damos gracias a Dios por el trato que Dios está haciendo. Y si usted no está teniendo un trato, dele gracias a Dios, porque está bien. Porque está bien, pues. Si Dios no lo está tratando, usted está bien. Para que haya médico tiene que haber enfermedad. Para que haya médico tiene que haber enfermedad. Cristo vino a traer vida a los muertos. Estábamos todos muertos, consumidos en nuestros delitos, en nuestros pecados, llaga podrida de pies a cabeza. Muchas veces hablamos del pueblo de Israel y decimos: este pueblo desobediente, este pueblo fue desechado. ¿Sabe cuánto pueblo que está dentro de la casa de Dios va a ser desechado? ¿Porque Dios quiere? No, porque no somos obedientes a la palabra de Dios. No somos obedientes a la palabra de Dios. Mire el libro de Éxodo, en el capítulo 20, donde habla de los mandamientos, del versículo 2 en adelante dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes de ninguna cosa semejante de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y hasta la cuarta generación, los que me aborrecen. Hago misericordia a millares, y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Así es, Señor. ¿Cuál es la manera de obedecer a Dios? ¿Cuál es la manera de obedecer a Dios? Guardando los mandamientos, guardando su palabra. Se nos hablaba de la ley. La ley no fue abolida. Jesucristo vino a cumplirla. Y esa palabra, hermano amado, que hay ahí es para nosotros. Jesús decía: el que me ama, guarda mis mandamientos. Amén, así es. El que me ama, cumple mis estatutos. Aleluya. Y mi Padre está en él. Amén. Y si no cumplimos la palabra, el Padre está en nosotros. El Padre está en nosotros si no cumplimos su voluntad. El Espíritu Santo podrá estar dentro de nosotros si no cumplimos su palabra, si no somos obedientes a la palabra. Podrá estar. Podemos estar en este lugar. Así es. Ciertamente podemos estar en este lugar, podemos compartir, podemos ir al lago, podemos tomar mate, podemos comer, disfrutar los deleites. Y en la casa de Dios hay mucha abundancia. Hay mucha abundancia, hermano amado. Hay mucha abundancia. Por eso
Dios le decía a Adán, de todo alimento que hay en el huerto, ¿cierto? Podrás comer, de todo. De todo. ¿Tiene hambre, hermano? Ahí está. ¿Tiene hambre? Ahí está. ¿Tiene hambre? Ahí está. ¿Podrá haber un alimento mejor que este? ¿Podrá una pizza ser mejor que esto? ¿Las salchipapas podrán ser mejor que esto? No, hermano, aquí está. Este es el alimento que necesitamos. Este es el alimento que necesitamos. Ahí está el árbol de la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, decía nuestro Señor. Nadie va al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso decía nuestro Salvador. Él, el verbo, la palabra. La palabra. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Que Dios hable a su iglesia, que Dios hable a nuestros corazones, que podamos recibir la palabra en el Espíritu, hermano amado, que sea un tiempo de bendición, un tiempo de salvación. Nuestro pastor Luis decía ayer, hay muchos que no están convertidos, que sea un tiempo de salvación, un tiempo en que Dios toque su corazón, que toque su vida. Vemos como muchos llamados son truncados, porque Dios pone obstáculos en el camino. Porque Dios pone obstáculos en el camino. No, pues, hermano. Nosotros los vamos tras los obstáculos. Nosotros. Si Dios quiere bendecirle. Siempre Dios ha querido bendecir al hombre. Siempre, desde el principio, Dios le dio todo. Le puso riqueza, le puso alimento, todo. Eso hay en la casa de Dios, hermano. Eso hay en la casa de Dios. ¿Cuántos hermanos no se le abren las puertas cuando vienen a este lugar y ven los obstáculos, ven que no pueden venir, ven que los van a echar del trabajo? ¿A cuántos se le abren la puerta? ¿A cuántos se le acomodan las piezas ahí ya para estar, por dar ese paso? ¿Un paso de qué? Un paso de obediencia. ¿Obediencia por qué? Por ir a buscar de la palabra, por ir a buscar de Dios. Porque en su casa hay alimento. Hay mucho alimento, hermano amado. Que este tiempo no sea un tiempo de comer alimento solamente de la carne, sino que disfrute del alimento espiritual. Disfrute de las palabras, no las deje pasar, guárdelas, atesórelas. Porque Dios se toma este tiempo para hablarnos. Dios se toma este tiempo para trabajar nuestros corazones. Dios se toma este tiempo para que nosotros no nos perdamos. Porque ese mismo amor, es eso que Dios le entregó a Adán, hoy día se lo está entregando a usted. Amén. Usted está en este lugar. Dice que Dios le dio toda autoridad para sojuzgar la tierra. ¿Acaso a la iglesia Jesús no le dijo lo mismo? Ahí tienen autoridad. Vayan en mi nombre, los demonios se sujetarán. Vayan en mi nombre. Vayan en mi nombre. Toda autoridad me es dada. No escuché un mensaje, pero la iglesia prevalece en las puertas del Hades. Hay una autoridad ahí, hermano amado. Hay una autoridad. ¿Dios acaso no le dio la riqueza a la iglesia? ¿Dios no le ha dado riqueza a usted? Dios no le ha dado riqueza no solamente a través de la palabra, sino que en lo material, hermano amado. Dios le ha bendecido, Dios le ha entregado riqueza. Y si usted no ve más, lea la palabra. Indubitablemente todos diezmarán. Todos. Probadme en esto. Probadme en esto. Dice el Señor. Dice el Señor. ¿Sabe, hermano amado? Yo doy gracias a Dios por esa palabra. Porque yo la he visto. Yo la he visto, hermano amado. ¿Acaso la palabra de Dios no dice que los hijos de Dios no mendigarán pan? ¿Falta el pan en su mesa? ¿Falta el pan en su casa? Miro el comedor todos los días lleno. Nos falta el pan, hermano amado. No le falta. Nos falta el pan. Hay abundancia. Hay abundancia. Dios le ha bendecido. Dios ha bendecido su vida. Dios ha bendecido su vida. Cuando usted es obediente, cuando usted va cumpliendo la palabra. Escuchaba a José ayer decir, el cordero hay que comérselo completo. Todo. No es una porción de la palabra, es toda la palabra. Porque la obediencia no es una obediencia porque muchas veces nuestros pastores están adelante y nos dicen, mire esto. No, es la obediencia a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que un día nos va a juzgar. Es la palabra de Dios.
y vamos perdiendo muchas veces esas bendiciones porque no sabemos escuchar a tiempo. No ponemos atención a la palabra. Vea la bendición de la obediencia. Dice Éxodo capítulo 23, versículo 20. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Amén. ¿A qué le parece esa palabra, hermano amado? ¿A qué le parece? El ángel ya estuvo. El ángel de Dios ya estuvo declarando sus verdades. El ángel ya estuvo. Hacer lo que él dice, hacer la palabra. Seamos obedientes a la palabra, hermano amado. Porque aquí dice algo muy importante. Dice, y oye su voz, no le sea rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. ¿Y qué es la rebelión? Desobediencia. Desobediencia, hermano. ¿Pero desobediencia a qué? A la palabra que Dios mismo está diciendo. A la palabra. Muchas veces se nos enseña que la Biblia es la palabra de Dios, que es la palabra inspirada por Dios, pero la tomamos como cualquier palabra. La tomamos como cualquier palabra, hermano. Es necesario que seamos obedientes a la palabra de Dios. Es necesario que nos mantengamos constantemente escudriñando, constantemente. Se nos hablaba de la palabra. Debemos estar constantemente buscando de la palabra, escudriñándola, que esta palabra no sea parte de tus labios. En ella meditarás de día y de noche. ¿Sabes? Esa palabra se repite mucho en el Antiguo Testamento. Los que están vivos la oyen. ¿Cierto? Medita en la palabra, ¿cierto? Guárdala para que tus caminos sean bendecidos. Guárdala. Medita en ella de día y de noche para que te vaya bien. Los vivos la escuchan. Léela, medita en ella. ¿Sabe? Y el Señor Jesús dijo, porque en ella está la vida. En ella está la vida. En ella está la vida. Los vivos la escuchan. Los vivos le alaban. Los vivos le alaban. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Santo es su nombre. El libro de Deuteronomio habla de las bendiciones de la obediencia. Hemos ido hablando harto de ella, pero vamos a leerlas para que usted se regocije. Porque la palabra de Dios es bendición. Dios quiere bendecir su vida. Dios quiere que usted sea obediente y escuche para que vea lo que se pierde si es desobediente. Amén. Dice Deuteronomio 7, versículo 12. Deuteronomio 7, versículo 12 dice: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado, por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará, y te bendecirá el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto, que tú conoces, no las pondré sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecen, y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, y de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de todas las señales y milagros, y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos
de cuya presencia tú temieres. También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos, hasta que perezcan los que quedaren, y los que hubieren escondido de delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Amén. Gloria a Dios, hermano amado. Gloria a Dios. Sabe, todas esas bendiciones Dios tiene preparadas. Dios tiene preparadas para nuestras vidas, para los que le obedecen a su palabra, para los que obedecen su palabra. ¿Sabe? Nuestro pastor José hace un tiempo predicó una palabra. Dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos, pero fieles mucho menos. El Señor necesita que nosotros seamos fieles. El Señor necesita que nosotros seamos fieles. No fieles porque estamos dentro de la casa, no fieles porque hacemos todo. Fieles a la palabra de Dios. Fieles a la palabra de Dios, hermano amado. Si Dios lo ve todo, Dios lo ve todo. Dios escudriña nuestro corazón. Dios lo ve todo. Dios lo ve todo, hermano amado. No podemos ocultarle nada a Él. Dios lo ve todo. Y Él nos está hablando en este tiempo. Toda esta convención ha ido en esa dirección. ¿Sabe? El Espíritu Santo se puso de acuerdo. Se puso de acuerdo para hablarle esto. Me era necesario hablarles esto. En este tiempo me era necesario. Porque el tiempo se acorta. La venida de nuestro Señor está cercana. Así es, Señor. La venida de nuestro Señor está cercana. Decía nuestro pastor Luis ayer, los discípulos, los enviados. Así es. Si no hay obediencia, no podemos ir. Así es, Señor. Amén. Si hay obediencia, hay autoridad. Así es. En desobediencia no hay autoridad. No hay autoridad. Si no estamos en obediencia, Pastor Manuel enseñó sobre la autoridad delegada. Dios puso autoridad en su casa. Amén. Si no estamos en esa autoridad, difícilmente podemos hacer algo. Amén. Amén. Creámosle a la palabra de Dios. Dios está hablando en este día, hermano amado. Así es. Abra su corazón, abra su oído, que Dios le pueda hablar. Dice Deuteronomio 10:12, dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová, tu Dios, de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Amén. La prosperidad no viene por lo que se enseña en otro lugar. La prosperidad viene por la obediencia a la palabra. La obediencia a la palabra, hermano mío. Abraham fue prosperado. Le fue contado por justicia. ¿Por qué? Porque tuvo fe, porque creyó, porque obedeció a la palabra de Dios. Obedeció a la palabra de Dios. ¿Por qué su ganado era prosperado? Se nos decía hace un tiempo, porque habrán diezmado. Diezmado. No había sido escrita la ley, pero escuchó de algún lugar, no sé de dónde. Hoy día usted está escuchando en un lugar, no sabe dónde. Panguil. Panguil, lugar de la convención de verano 2014. Amén. Dios bendiga a su iglesia. Dios bendiga nuestras vidas, hermano amado. Dios nos ama, Dios nos ama, Dios nos ama. Dios le ama con un amor tan grande, hermano amado. Dios quiere que ninguno se pierda. Dios quiere verle bien. Dios quiere bendecir su vida. Dios quiere bendecir su generación. Dios quiere bendecir sus hijos. Dios quiere bendecir su casa, sus manos. El fruto de sus manos que no se pierda, hermano amado. Dios le quiere bendecir. Dios quiere usar su vida para bendición de otros. Dios quiere usar su vida para bendición de otros. No hay primeros ni últimos en la casa de Dios. Dice que los últimos serán los primeros. Los que vienen llegando, escuchen la palabra de Dios.
Escuchen la palabra de Dios. Hay una bendición ahí. No es necesario buscar tesoro, riqueza en otros lugares. Porque en la casa de Dios hay de todo. En la casa de Dios hay de todo y en abundancia. En abundancia. Hágalo conforme a la palabra y va a ver cómo Dios va a bendecir su vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice Éxodo 23:20, dice: pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. Amén. Alguien hacía mención al pueblo de Israel, al presidente Chávez. La palabra, ¿para qué se la vamos a explicar si está a la vista suya? Salió en todas las noticias, salió en todos los lugares, ahí está. Maldice a Jehová, maldice al pueblo de Israel y serás maldecido. Bendice al pueblo de Israel y serás bendecido. Bendice la iglesia, serás bendecido. Bendice los siervos, serás bendecido. Bendice un hermano, serás bendecido. No en vano está escrito: el pueblo de Dios es un pueblo hospedador. Hospedador. Amén. Porque está la bendición, hermano. No es la bendición. La bendición no es que usted simplemente reciba a un hermano en su casa. La bendición no es que usted bendiga. La bendición es que usted está cumpliendo la palabra. Usted está cumpliendo la palabra de Dios. Usted está cumpliendo la palabra de Dios. ¿Sabe, hermano amado? La obediencia trae bendición, no solamente para nuestras vidas, sino que bendición para otros. La desobediencia trae muerte, no para nuestras vidas, sino también para otros, para nuestras generaciones. ¿Sabe, hermano amado? Cuando Dios comisionó a José, ¿cierto?, que muchos hablamos de José para poder tener alimento para su pueblo en el momento indicado, dice que el hermano Daniel lo mencionaba. José fue tentado por la esposa de Potifar, ¿cierto? Y él dice que huyó y estuvo en la cárcel, pero de ahí el Señor lo sacó. Ahí el Señor lo sacó y lo exaltó, ¿cierto? Y lo puso en un lugar de privilegio. Conforme a la ley, ¿cierto? Si José hubiera pecado con la esposa de Potifar, se acabó el propósito de Dios. Se acabó el propósito. ¿Por qué se cumplió el propósito? ¿No le gustaban las mujeres? No, hermano amado. Era obediente a la palabra de Dios. Obediente a la palabra de Dios. Por eso fue levantado. Por eso él pudo ver la prosperidad. Por eso él pudo ver cómo Dios él le bendecía. Y no solamente él, todos, ante todo era notorio cómo Dios lo bendecía. Cómo Dios le bendecía. Por causa de José era prosperada la casa de Dios. Por causa de que él estaba en ese lugar. Por causa de que el arca del pacto estaba en la casa. Era prosperada, era bendecida. Donde está la presencia de Dios, donde está la obediencia a Dios, hermano amado, hay bendición. Hay bendición. Donde está la obediencia está su bendición. Vea el ejemplo. Siempre se nos dice: mira la cruz. Como católicos estamos mirando, esperamos el madero. Hermano amado, mire la cruz. Mire a Cristo. Mire a Cristo. Mire su obediencia. Obediencia hasta la muerte. Obediencia. Él nos enseñó eso, obediencia. ¿Sabe? Hay muchas cosas ahí. Muchas cosas nos enseñó el Señor. Muchas cosas. Pero la principal es la obediencia. La obediencia. Por eso cuando Él venga, como leía el texto, dice fiel y verdadero. Porque Él fue fiel hasta la muerte. Él fue fiel hasta la muerte. Y su palabra no es mentira, su palabra es verdad. Ese espíritu es vida, hay salvación, hay vida eterna. Y eso es lo que Dios tiene para usted. Y no quiere que ninguno de nosotros se quede en el camino. Ni siquiera lo vea como el desierto, porque usted se puede quedar aquí. Un lugar bonito, pero lo que viene después. Lo que viene después, hermano amado, lo que viene en la vida postrera. Esa bendición que va a ser estar en la presencia de Dios.
la maldición que va a ser estar en el lago de fuego. Dios le pone en la balanza los dos caminos y los da libre albedrío para elegir. Pero no pensemos que vamos a pasar colado, hermano. No vamos a pasar colado. No vamos a pasar colado. Ninguno de nosotros va a pasar colado. No importa quién sea, hermano amado. Si cuando la palabra dice tienes nombre de vivo, no solamente en la iglesia, no solamente hablamos del lobo, hablamos también de los hermanos, hablamos también de los siervos de Dios. ¿Sabe cuántos siervos anda por ahí hablando otras cosas? Hablando falsa doctrina. ¿Sabe que no es el tema de hablar una falsa doctrina como nosotros lo podemos ver? Ah, está equivocado. No, hermano amado. Es que no está cumpliendo la palabra de Dios. No está, es la desobediencia a la palabra de Dios. No es que nosotros podamos tener un tema doctrinal distinto, no. Es que ellos están siendo desobedientes con la palabra. La palabra de Dios dice, ni una coma, ni una tilde se cambiará. No es obediencia a cualquier cosa, es obediencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios es Cristo mismo, es la esencia, es la vida, hermano amado. Es la vida, hermano amado. En el huerto del Edén dice que estaba el árbol de la vida. ¿Dónde está la vida en este tiempo? En la casa del Señor, en la iglesia, en la iglesia. Dice que Dios sopló en Adán espíritu de vida. ¿Dónde está el espíritu de vida? ¿No es el Espíritu Santo? ¿No es el Espíritu Santo el que lo sella a usted para salvación y vida eterna? ¿No es ese Espíritu el que Dios sopló en nosotros, en los que le confiesan, en los que le han aceptado como su Señor, como su Salvador? ¿No es ese el Espíritu de vida que hay en usted? Y si no está en nosotros, preocupémonos, hermanos. Preocupémonos, porque no vamos a poder entrar. Vamos a ser desechados. Vamos a perder la bendición. Vamos a ganar un fin de semana, 2 semanas espectaculares, pero vamos a perder la tremenda bendición. Su alma se va a perder, hermano amado. Su alma se va a perder. Gracias, Señor. ¿Sabe? Mucho de esto que se ha enseñado venía hablando esto mismo. Y es necesario que nosotros podamos entender que todo esto tiene que ver con la obediencia. Se predicó sobre Daniel, el pastor Luis Codosé, sobre los amigos de Daniel. Yo voy a hablar de Daniel para que no sea lo mismo. Amén. Dice que Daniel desobedeció al rey, ¿sí? No quiso adorar la imagen. ¿Por qué Daniel no quiso adorar la imagen? Se mantuvo íntegro a la palabra de Dios. Él fue obediente a la palabra de Dios. Pero sabe, después de eso fue echado al foso de los leones y salió intacto. Y después que él salió, entraron a los acusadores. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios se cumple. En los que creen, en los que caminan en su palabra. Dios va adelante, Dios guarda nuestras vidas, Dios es nuestro proveedor, Dios es el que nos sostiene. Dios, no hay otro, no es usted, no son nuestros pastores, es Dios. Dios es el que lo guarda a usted, Dios es el que lo protege. Por eso muchas veces se nos habla sobre el tema del diezmo. Diezme, hermano, diezme, porque ahí va a haber la bendición de Dios, va a haber la bendición de Dios. No es algo al azar. No es algo al azar, hermano amado, no es algo al azar. Es porque aquí en la palabra está. Es porque aquí en la palabra está, y en esa obediencia usted va a ver una bendición para su vida. Y porque la palabra hay que cumplirla completa. Amén. Dice en el libro del Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo 28. Dice, acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas.
Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Amén. Lo dijo nuestro Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma, con todo. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ni siquiera deberíamos tocar, ni siquiera deberíamos hablar de eso. Aleluya. Ni siquiera deberíamos hablar. Amarás a tu prójimo. Amén, hermano. Amén. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el segundo mandamiento. ¿Sabe? Yo miraba, yo no sé por qué conversaba, le hacía una acotación que cada día como que hay menos sillas y los hermanos iban quedando como de pie. A lo mejor hay escasez de sillas o a lo mejor están por ahí, nadie se preocupa del hermano, ¿cierto? Hermano amado, esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Y ese mandamiento cumple todo el resto. No matarás. No matarás porque amas a tu prójimo, ¿cierto? No robarás porque vas a afectar a otro. No adulterarás porque aunque usted se mancha, mancha al otro. Amén. No cagüinearás porque estamos cagüineando de otro. Porque no creo que uno sea tan inteligente para cagüinear de uno mismo. Amén, hermano. Dios no está hablando. Dios no está hablando. Dios tiene algo para su iglesia. Dios tiene algo con nosotros. Dios tiene algo con nosotros. Quizás nosotros no dimensionamos. No dimensionamos lo que Dios tiene. ¿Sabe? Dios haciendo misericordia. Dios está trayendo nuevas vidas. Dios está trayendo gente nueva y necesita que ellos no tengan las mañas que nosotros tenemos. Los que nosotros que ya llevamos un tiempo, que somos mañosos, somos tosudos, nos acomodamos la palabra, ¿cierto? La iglesia ya no puede estar acomodada. La iglesia ya no puede ser acomodada. ¿Sabe? Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga. Viene a buscar una iglesia, una novia perfecta, una novia ataviada. ¿Sabe, hermano amado? Se nos compartió que somos una generación de sacerdotes. Y yo le comentaba, no venimos al altar como sacerdotes. No venimos al altar como sacerdotes. No nos comportamos como sacerdotes. Pero mucho de eso no es culpa nuestra, ¿cierto? Porque hemos heredado muchas cosas. No es culpa de los pastores. Porque es una herencia que hemos venido recibiendo. Hemos venido una herencia religiosa, una herencia cultista, y todo eso viene de la mano y está dentro de la casa de Dios. Mas Dios quiere una iglesia conforme a su palabra, una iglesia obediente a la palabra, una iglesia obediente a esta, y en una iglesia obediente a esta usted lea cómo entraba el sacerdote a su casa. Cómo el sacerdote se dirigía a Dios. Hacemos la alabanza, adoramos a Dios, al Rey de Reyes, y hay gente con las manos en el bolsillo. Gloria a Dios. El otro día escuchaba a un hermano decir, que la iglesia a la que yo voy es fome. Si es la iglesia del Señor. Hermano amado, es la iglesia del Señor. Es la casa del Señor. El problema nunca va a ser la iglesia, hermano amado. El problema es nuestro mal corazón. El problema es que nosotros nos queremos acomodar. Buscamos el acomodo, buscamos la iglesia. Sabe que andamos con la unción del canguro. Vamos, queremos ir de aquí para allá, de aquí para allá. Gente vive así. Y nunca le va a acertar. Porque el problema no es la iglesia. El problema no es la iglesia, sino la iglesia del Señor. La iglesia de Jesucristo, la iglesia espiritual. Es espiritual y está ahí. La presencia de Dios está ahí. Y si la presencia de Dios está ahí, usted siempre va a andar arrancando del Señor. Siempre va a ir de aquí para allá
Porque es nuestro pecado el que nos aparta de Dios. Por eso nos cuesta venir al altar. Por eso nos tienen que llamar. Por eso somos metódicos. Metódicos, hermano amado. Ya vamos a orar, ya ahora vamos. Sí. Gracias a Dios por la hermana. Gracias a Dios por la hermana. Que Dios trate su corazón. Que Dios la bendiga grandemente a ella, a sus hijos, a su esposo. Dios ve el corazón que nosotros no vemos. Porque nosotros somos religiosos. Nosotros somos religiosos. Somos metódicos. Tenemos todo preparado. Amén. Gracias, Señor. ¿Sabe? En el Evangelio de San Juan, (14:21). San Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene los mandamientos y los guarda. Amén. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos aman al Señor, hermano amado? ¿Cuántos guardan su palabra? ¿Cuántos guardan su palabra? ¿Cuántos obedecen a la palabra? Si el tema es la obediencia a la palabra, hermano amado. La obediencia a la palabra. No la obediencia a cualquier tontera. Mire, usted ve muchas veces de estos actores de la fe que dicen: ya, vamos a sembrar el piso con $, en verde, porque voy a caminar sobre él y usted va a ser bendecido. ¿Es obediencia? ¿Qué es? Obediencia a la tontera. Obediencia a la tontera. Con razón se habla de la oveja. Se habla de la oveja. Hermano amado, dele gracias a Dios que estamos en un buen lugar, hermano amado. Estamos en la buena casa, hermano amado. Con altos, con bajos, con lo que cada uno viva, hermano amado. Dele gracias a Dios porque está en su casa. Está en su casa, hermano amado. Está en su casa. Está en la presencia de Dios, hermano amado. Dios está en este lugar. La presencia de Dios está en este lugar, hermano amado. Está escuchando la palabra. Juzgue usted la palabra, hermano amado. Juzgue usted la palabra, escuche la palabra, véala si no está de acuerdo. Si es que usted es espiritual, juzgue la palabra. ¿Acaso la Biblia no lo dice? Los espirituales, todos lo juzgan y no son juzgados de nada. Como yo sé que aquí son todos espirituales, juzguen la palabra. No me juzguen a mí. Yo tengo uno que me juzgue. Amén. Gracias, Señor. ¿Sabe, hermano amado? Esto es necesario que nosotros lo podamos entender. Pero no entender aquí, sino que lo podamos vivir, que lo podamos sellar en nuestro corazón, que esta palabra, que esta enseñanza, como usted lo quiera llamar, pueda ser vida. Pueda ser vida en cada uno de nosotros. ¿Sabe? Muchas veces nosotros hemos recibido palabras, hay llamados de Dios. A muchos de nosotros quizás Dios le ha dicho: mira, yo voy a hacer esto contigo, yo quiero hacer esto contigo. Y Dios lo llamó para eso, para hacer algo con usted. Amén. Dios lo llamó para eso. Dios tiene un propósito con usted. Así es, Señor. Dios no le ha desechado. Amén. Dios tiene un propósito con usted. Amén. Nos podemos equivocar, mas Dios es misericordioso para levantarnos nuevamente, porque Dios tiene un propósito. Pero para que ese propósito se cumpla conforme al plan de Dios, es necesario que nosotros seamos obedientes a la palabra. Amén. Que seamos obedientes a la palabra de Dios. Que seamos obedientes a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ahí nosotros acabamos de leer. ¿Sí? El que guarda mis estatutos, el que guarda mis mandamientos, ese me ama. Ese me ama, el que guarda mi palabra, el que la hace, el que la pone por obra, ese me ama. Y el Padre lo ama a él. Amén. Y yo me manifestaré a él. Ese me ama. Amén, amén. Ese es el que me ama. No basta con que nosotros digamos: te amo.
Mucha gente común en la carne ama a todos. ¿Acaso los gigolos no la aman a todos? ¿Acaso las prostitutas no le dicen te amo a todos? Por plata, hermano. Aquí usted va a recibir un pago mayor, su salvación, su vida eterna, la bendición de sus generaciones, la bendición de sus hijos. La palabra, hermano amado, la palabra completa, no por partes, no porciones, la palabra completa. Dice que en los tiempos de Saúl, cuando Saúl fue desechado del reinado, no fue por una condición cualquiera. No fue porque no quiso esperar a Samuel. Me apura nomás, pues. No fue por eso, hermano. Fue por desobedecer a la palabra de Dios. Porque hizo algo que se le estaba dado a los sacerdotes. Y uno puede decir, el manso condoro que se mandó Samuel. Y David no hizo lo mismo. Ya vamos a llevar el arca, usa, ya, agarra de aquí. ¿Por qué? ¿Acaso la desobediencia nuestra no es muerte para otros también? ¿No es muerte para otros también? Hermano amado, nuestra desobediencia es muerte para otros. No solamente a los que le hablamos, sino que a nuestras familias, a nuestros hijos. Y es maldición para la casa de Dios. Porque se nos hablaba el hermano Marcos, somos una generación de sacerdotes, conforme al orden de Melquisedec. Pero los sacerdotes venimos al altar, a la presencia de Dios, cargados de pecado. Cargados de pecado. ¿Sabe por qué ahora nosotros podemos decir, no, es que la iglesia pentecostal anda por allá? Porque la iglesia avala el pecado. Porque la palabra de Dios no se habla como tiene que ser. No se habla directamente. Esta es la palabra de Dios. Esto dice, si tú pecas, te vas a condenación. Si tú pecas, pierdes tu salvación. Si tú no te arrepientes, te vas a ir al infierno, hermano amado. Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Hijos. Vea la gran bendición. David, el dulce cantor de Israel, tenía un corazón conforme. Pero vea a sus hijos. Ve al final de sus hijos. ¿Por qué? Por la desobediencia. ¿A qué? A la palabra de Dios. La desobediencia a la instrucción de Dios. El sacerdote Elí, lo mismo. Ve a sus hijos. Hermano amado, la pérdida no solamente fue para los hijos, la pérdida también fue para él. Y eso es lo que sucede. Los hijos de Aarón. Porque viene lo profano al templo de Dios. Lo profano al altar de Dios. La palabra de Dios nos hablaba cómo se tenía que preparar el sacerdote para entrar al lugar santísimo. Ciertamente estamos en la gracia. Ciertamente la sangre de Jesucristo nos envuelve. Pero eso no nos da carta blanca para pecar, carta blanca para movernos como queramos, carta blanca para vivir como cada uno quiere. No nos da eso, hermano amado. Todo lo contrario. Un día esa sangre nos va a pesar. Porque la tenemos, porque la conocemos. Hemos escuchado la palabra, hemos escuchado los mensajes. La palabra un día nos va a pesar, hermano amado, si no nos arrepentimos hoy día, si no enmendamos nuestros caminos conforme a la palabra de Dios. Un día esa palabra nos va a pesar. Un día no nos vamos a dar ni cuenta. No nos vamos a dar ni cuenta, porque la palabra de Dios dice que Él va a venir como un ladrón en la noche. Nadie sabe el día ni la hora. Nadie sabe cuándo, hermano amado. Él puede venir hoy día. Él puede venir mañana. Aún es tiempo, hermano amado. Aún es tiempo, ¿sabe? Aún es tiempo que nosotros nos volvamos con todo a la palabra. No solamente que nos volvamos a la senda antigua a leer la palabra, sino que nos volvamos a la senda antigua a vivir la palabra. A vivir la palabra en el Espíritu, hermano amado. A vivir la palabra. No solamente que nos devolvamos a los mensajes antiguos. Mira, la palabra dice esto, no.
Si esto es mucho más que lo que se transmite. Esto es más lo que se recibe en el Espíritu. Y eso es lo que tiene que dar testimonio. ¿Para qué? Para que seamos una iglesia que bendice a otros. No una iglesia que entrega maldición a otros. No una iglesia que entrega carga a otros. No una iglesia que entrega problemas a los hermanos que vienen llegando. No una iglesia que en vez de ser bendición para el que viene, le pone una carga, lo aleja de la iglesia. Debemos ser testimonio. Debemos ser testimonio de Dios, desde el altar de Dios hasta la última, hasta la puerta, hermano amado. Todos, hermano amado, debemos vivir conforme a la palabra. La palabra nos tiene que tocar. La palabra nos tiene que alcanzar, hermano amado. Nos tiene que alcanzar. ¿Sabe que en el libro de Apocalipsis, que estamos saltando? El libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Sí, Señor, amén. Más mensaje. Amén. El tiempo está cerca, hermano amado. El tiempo está cerca. Debemos volvernos con todo a la palabra de Dios. Pero no volvernos con todo simplemente a la palabra, sino que volvernos con todo a cumplir los estatutos de Dios. A cumplir los estatutos de Dios. Todos. No algunos, todos. Todos, hermano amado. ¿Sabe por qué? Porque la obediencia, Dios nos manda a que debemos ser obedientes. Jeremías 7:23. Jeremías 7:23. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Señor, amén. Esto os mandé. Esto os mandé. Dios nos manda a caminar en su palabra. Dios nos manda a caminar en sus estatutos. No podemos seguir viviendo como antes. No podemos seguir acomodando la palabra. ¿Sabe? Primero la obediencia, porque es un mandato de Dios. No es algo que se le ocurrió a alguien. No es la mejor idea que tuvo una iglesia, no es la mejor idea que tuvo un siervo, no. Es un mandato de Dios. Dios nos manda a ser obedientes. Segundo, la obediencia muestra la fe. ¿Sabe? A medida que nosotros somos obedientes vamos teniendo pruebas de fe. Yo muchas veces he escuchado hermanos dentro de la iglesia que dicen: el Señor me dijo, y después no va. Porque esa es otra palabra que nosotros usamos mucho. El Señor, así dice el Señor. Y muchas veces el Señor no ha dicho nada, dice él. Muchas veces el Señor no ha dicho nada. Hermano amado, debemos tener temor de Dios. Debemos tener temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. El pueblo obedecía muchas veces porque temía a Dios. ¿Por qué nosotros vivimos como queremos? Porque no tenemos temor de Dios. Porque tenemos por tardanza su venida. Porque tenemos por tardanza el juicio de Dios. Y el juicio de Dios ya está encima, ya está cerca, hermano amado. Debemos ponernos a cuenta. Debemos estar al día con el Señor. Usted quiere vivir por fe, sea obediente a la palabra, hermano amado. Sea obediente a la palabra de Dios. La obediencia glorifica a Dios. La obediencia glorifica a Dios. Jesús decía: yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Y nosotros somos los pámpanos, ¿cierto? Y el que obedece trae mucho fruto. Y ese fruto viene a
glorificar a Dios. Eso glorifica a Dios. Pastor Luis decía, Jesús se regocijó. Jesús se regocijó. ¿Por qué se regocijó? Porque los 70 obedecieron. Y como los 70 obedecieron, el Espíritu Santo los respaldó. Gloria a Dios, hermano. Ese es otro de los beneficios de la obediencia. Usted obedece y el Espíritu Santo va en usted. El Espíritu Santo no va con nosotros si somos desobedientes. El Espíritu Santo no le decía a Pablo, es para allá, y Pablo decía, no, es que voy para allá, no, para allá. Felipe, háblale al eunuco. No titubeaban. No titubeaban, hermano amado. Muchas veces Dios le ha hablado a su vida. Muchas veces Dios le ha hablado a su vida y usted ha hecho todo lo contrario. ¿Por qué? Por falta de fe, por falta de obediencia. Obediencia a la palabra. Amén. Vamos a ir, para ir terminando. La obediencia produce victoria. Cuando usted es obediente, va de victoria en victoria. Va de victoria en victoria. Cuando usted es obediente, va a ver la victoria en su vida. Porque la palabra se va a ir cumpliendo. Dios va a ir guardando sus caminos. Dios va a ir abriendo sendas donde no las hay. Amén. Su obediencia demuestra el amor que usted le tiene a Dios. En la obediencia, en su obediencia está el amor a Dios. Usted es obediente a la palabra, usted ama a Dios. Usted no es obediente a la palabra, no ama a Dios. Usted me va a decir, pero es que yo lo amo más o menos. Sí, pero la palabra de Dios dice que o es frío o es caliente. A los tibios Dios los vomita. Amén. Así que procure entrar con todo, hermano amado. Como leíamos en Juan 14:21, en la obediencia Dios se revela a nosotros por sí mismo. Dios se revela a nosotros por sí mismo. Cuando usted es obediente, Dios se revela a nosotros por sí mismo. Cuando usted no es obediente, a usted le habla cualquier persona. A usted le habla, usted escucha cualquier voz. ¿Usted escucha cualquier voz? Así es, Señor. Pero si usted es obediente, usted está en la presencia de Dios, el Espíritu de Dios está en usted y usted permanece en su amor, dice que el amor del Padre está en usted. Y Él se manifestará a su vida. Amén. Así es, Señor. Amén. Damos gracias a Dios, hermano amado. Gracias a Dios por este tiempo que Dios nos ha regalado, esperando que Dios pueda tocar nuestros corazones, que Dios haya podido tocar nuestras vidas, que Dios nos pueda llevar por este camino de obediencia, por este camino de santidad, sin el cual nadie verá a Dios. La palabra de Dios dice: sed santos, como yo soy santo. ¿Sabe? Esa es parte de la palabra, hermano amado. Es parte de la palabra. Si nosotros no tenemos esa palabra en nosotros, no vamos a estar en la presencia de Dios. Dios está preparando su iglesia. Dios está preparando su iglesia en este tiempo. ¿Sabe? Es muy triste cuando uno ve los mensajes que escribió el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, cuando le habla a su iglesia. Cuando habla a su iglesia: yo conozco tus obras. Mire, Dios conoce nuestras obras, pero sabe que hay cosas en nosotros que nos impiden el entrar. Que nos impiden el entrar. Él sabe que en nosotros hay cosas que nos impiden entrar. Él sabe, hermano amado, que nosotros fuimos constituidos una generación de sacerdotes. Aquí están los sacerdotes del Señor. Aquí están los sacerdotes del Señor. La maestra Dori decía: Dios trajo su tabernáculo a este lugar. Este es el lugar santo, es el lugar santísimo. Mire, hermano amado, cuando se le apareció Dios a Moisés, dice que Moisés se postró delante de él para escuchar la voz de Dios. Yo sé que Dios hoy día está hablando a su vida. Yo sé que Dios hoy día está hablando a su corazón. Y si Dios no le está hablando a su corazón, preocúpese, hermano amado. Preocúpese, hermano amado. Porque cuando Él llame, vamos a estar como Adán. Vamos a estar como Adán. Un día, así como estamos dentro de la casa de Dios, así como estamos dentro del jardín del Edén, así como estamos dentro de la iglesia, hermano amado, así como Dios sopló en nosotros su Espíritu Santo para darnos vida, así un día va a venir el Señor.
Así un día va a venir el Señor y nos va a llamar por su nombre. Usted procure, porque Dios ya le cambió su nombre. Usted está inscrito en el libro de la vida. Pero procure que cuando Dios le llame, usted escuche su voz. Cuando Dios le llame, usted escuche su voz y vea su condición. ¿En qué condición está usted para que Dios le llame? ¿En qué condición está hoy día para que Dios le llame? ¿En qué condición estamos hoy día para que Dios nos llame? Si Cristo viniera hoy día, ¿qué va a pasar? Yo sé que en el momento del jolgorio aquí todo, gloria a Dios, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Hermano amado, no es así. Así es, Señor. No es así. No es así, hermano amado. Porque la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios lo dice. Ni los borrachos, ni los mentirosos, ni los fornicarios no entrarán al reino de Dios. No importa quién usted sea, no entrará. Porque la palabra de Dios lo dice. Usted no entrará, no entrará. Mas Dios, que le ama con un amor infinito, hoy día le está dando la oportunidad que usted enmiende sus caminos. No por una cosa sentimental, que usted enmiende los caminos. Es sacerdote del Dios Altísimo. Póstrese delante de su Dios. Venga a la presencia de Dios. Viva la presencia de Dios, hermano amado. Viva la presencia de Dios. Viva la presencia de Dios. Dios no le va a guardar sus pecados. Dios no va a guardar lo que usted ha guardado, lo que usted tiene oculto. Dios no se lo va a guardar. Dios no se lo va a guardar. Porque Dios no puede ser burlado, hermano amado. Dios está en todos los lugares. Si tú estás fuera del camino de Dios, si tu vida está apartada del trazado de la palabra, métete en el orden de Dios. Métete en el orden de Dios, porque de lo contrario, en este lugar estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo tu tiempo. No lo pierdas, gánalo. Gana el tiempo, gana tu salvación, gana la vida eterna. Gánala. Hoy es el tiempo, hoy es el tiempo. Dios necesita que la iglesia se alinee. Dios necesita que tú estés en el orden de Dios, porque Dios ha dado una palabra, Dios ha dado un orden. Dios dijo, Jesús dijo, ir y predicar el evangelio, ir a las naciones, ir y declarar las buenas nuevas. Pero para eso tienes que estar en el orden de Dios. Para eso es necesario que estemos en el orden de Dios. Los más nuevos van a decir, ¿pero qué voy a decir? ¿Pero qué vamos a hablar? Mire, un día los discípulos de Juan el Bautista fueron a preguntarle a Jesús, enviados por él: Maestro, ¿eres tú el que estábamos esperando o esperamos a otro? Y él le dijo: ir y decirle lo que ves. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan, los muertos están vivos, los muertos están vivos. Los drogadictos son restaurados, matrimonios son restaurados, los que vivían en concubinato hoy día están en el orden de Dios, y damos gracias a Dios por eso. Gracias, Dios mío, porque Dios en este lugar, en este tiempo, nos está mostrando sus maravillas, hermano amado. Sabe que el matrimonio de nuestros hermanos no fue una casualidad. No fue una casualidad. En el reino de Dios no existen las casualidades. Para eso Dios nos está mostrando este tiempo. Mire las maravillas de Dios. Que usted va a ir a predicar afuera lo que Dios hace. Lo que Dios hace en su casa, hermano amado. Lo que Dios hace. Dios saca al que estaba en las cárceles. Dios los trae a vida, hermano amado. Esas son las buenas nuevas, la buena aventuranza. El día agradable del Señor ha llegado, hermano amado. Gloria a Dios por eso, póngase de pie. Gloria a Dios por eso, porque el día del Señor ha llegado. Dios tenía este tiempo preparado para su iglesia. Dios tenía este tiempo preparado para su iglesia, hermano amado. Yo no sé qué es lo que usted va a hacer hoy día, hermano amado, pero sí sé que Dios tiene algo para ti. Dios tiene algo para tu vida hoy día. No cierres tu corazón, hermano amado. No lo cierres, no lo cierres, hermano amado. No lo cierres, hermano amado. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Dile a Dios que te enseñe a comportarte como un sacerdote de Dios. Que te enseñe a comportarte como un hijo de Dios. Que te enseñe a vivir como un heredero de Dios. Que Dios nos pueda llevar, hermano amado, a un lugar mayor. Que Dios nos pueda llevar a otra dimensión, hermano amado. Que Dios nos pueda llevar a otra dimensión, hermano amado. Que Dios pueda llevarnos, Señor, como generación de sacerdotes, Señor. Nuestros siervos, nuestros pastores, hermano amado, Señor. Que Dios les dé la gracia, Señor. Que Dios le entregue, Señor, la sabiduría, Señor, de los sacerdotes, Señor. Para direccionar, Señor. Para
para direccionar a su pueblo, Señor, para direccionar nuestras vidas, Señor. Padre amado, Señor, porque decimos ser hijos de Dios, Señor, y somos una generación infiel, Señor. Una generación terca, Dios mío, Señor. Una generación desobediente, Dios mío, Señor. Padre amado, ¿qué harás? ¿Qué harás? ¿Qué harás el día cuando Dios te llame? ¿Qué harás el día cuando Dios te llame? Muchas veces decimos, Dios mío, visita su iglesia, Dios mío, visítala, visítala. ¿Qué harás? ¿Qué harás cuando Dios esté en este lugar y te llame por tu nombre? ¿Qué harás, hermano amado? ¿Qué harás? ¿Qué harás? ¿Dónde te ocultarás? Te esconderás detrás de las ramas para decirle, oh, es que no sabía que había pecado, no, es que esa mujer, no, es que fui engañado. No, hermano amado, en el reino de Dios tú eres responsable de tu vida. Cada uno es responsable de su vida y de su salvación. Nadie te va a salvar. Nadie te va a salvar si no es Jesucristo. No hay otro que salve. Tu familia no te va a poder salvar. De nada te va a servir que seas familiar de alguien. De nada. De nada te va a servir que tengas riqueza. De nada te va a servir que tengas poder. De nada te va a servir, hermano amado, de nada. No importa el cargo que ocupemos dentro de la iglesia, no importa. De nada nos va a servir, hermano amado, si no escuchamos ese llamado de Dios. Si no lo escuchamos, Señor, si no lo escuchamos, Señor. Iglesia de Dios. Iglesia de Dios. Iglesia de Dios, aquí están los tuyos, Señor. Aquí están los tuyos, Señor, para que usted ministre corazones, Señor. Padre mío, Señor, porque tus sacerdotes, Señor, están delante de tu altar, mi Dios. Vino nuevo, Señor, para este nuevo tiempo, mi Dios. Vino nuevo, mi Dios. Las buenas nuevas, Señor. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos ya está en este lugar. Ya está en este lugar. Dios mío, Señor, oro, Padre amado, en esta hora, Señor, para que los que no escuchan tu voz la puedan escuchar, Señor. Para que los que no escuchan tu voz la puedan escuchar, Señor. Dios mío, Señor, si no escuchan tu voz, Dios mío, Señor, ¿cómo, Dios mío, Señor, podrán alcanzar su salvación? ¿Cómo podrán alcanzar ese galardón, Dios mío, Señor? Padre mío, guarda tu iglesia, Señor. Que ninguno se pierda de tu casa, Señor. Desde el más antiguo, Dios mío, Señor, hasta el más nuevo, Señor. Aún los que no están en este lugar, Dios mío, Señor, bendígalos, Señor. Bendígalos, Dios mío, Señor. Bendígalos, Señor. Dios mío, Señor, aquí están tus sacerdotes, Señor. Aquí están los entendidos, Señor, los que te entienden, Señor. Los que escuchan tu voz están en este lugar, mi Dios. Oh, Dios mío, limpie sus vestiduras, Señor. Limpie sus vestiduras para este nuevo tiempo, Señor. Dios mío, Señor, porque la iglesia avanzará, Señor. La iglesia avanzará, Dios mío, Señor, y muchos se quedarán. Muchos se quedarán, Dios mío, Señor, porque no han querido obedecer a tu palabra, Señor. Porque no quieren entender, Dios mío, que es tu palabra, Señor. Porque están en pos de otras cosas, mi Dios, Señor. No quieren entender, Señor. Este pueblo es duro, Señor. Este pueblo es duro, Señor. Somos duros, Señor. Somos duros, Señor. No importa, Dios mío, Señor. No importa, Dios mío, Señor, lo que podamos hacer, Señor. Si usted no les da entendimiento, Señor, si ellos no abren su corazón, Dios mío, Señor, de nada sirve, Señor. Tenga misericordia de cada uno de nosotros, mi Dios. Tenga misericordia de cada uno de nosotros, mi Dios, Señor. Que refleje la sabiduría nueva, mi Dios, Señor. Una nueva sabiduría en su casa, mi Dios, Señor. La sabiduría venida de lo alto, Señor. La que viene del trono de Dios, Señor. Esa que no está contaminada, Señor.
Señor, esa que no está contaminada, Señor, esa que habla, Dios mío, Señor, la palabra de Dios para salvación, la que no acomoda la palabra, Señor, que en vez de bendecir, Dios mío, Señor, trae maldición a su casa, papá. Así también, Dios mío, Señor, oro por mis hermanos, Señor. Oro por mi vida, Dios mío, Señor. Por cada uno de los que estamos en este lugar, mi Señor. Aún los que no están entendiendo nada, Dios mío, Señor. Aún los que no están entendiendo nada, Dios mío, Señor. Para que su espíritu los toque, mi Señor. Para que su espíritu les toque, mi Señor. Padre amado, Señor, porque tu iglesia caminará, mi Dios, Señor, caminará, Señor, hacia un nuevo tiempo, mi Dios, Señor. Y así como en el desierto, Señor, muchos quedarán, Señor, por la dureza de su corazón, Señor. Muchos se quedarán, mi Dios, Señor, porque cuando Dios les habló, no quisieron escuchar, Señor. Y esa palabra un día les va a pesar, mi Señor. Un día les va a pesar, Dios mío, Señor. Padre mío, Señor, enséñenos, Señor, a ser fieles. Enséñenos a ser hallados fieles, Dios mío, Señor, en su presencia. Enséñenos a ser hallados fieles a su palabra, mi Dios, Señor. Enséñenos, mi Dios, porque si no moriremos, Señor. Moriremos, Dios mío, Señor. Un día usted nos llamará, Señor. Un día usted nos llamará, habrá sonido de trompeta, mi Dios. Y nos escucharemos, Señor. Un día usted nos llamará, mi Dios, Señor. Y nuestro pecado, Señor, nos hará ocultarnos tras las sillas, tras las bancas, mi Dios. Nos hará ocultarnos en nuestros hogares, mi Dios, Señor. Dios mío, oro, Señor, para que los matrimonios escuchen esta palabra, mi Dios. Para que los matrimonios escuchen esta palabra, mi Dios, Señor. No sea que se cumpla, mi Dios, Señor, y uno sea arrebatado y el otro se quede. Porque no queremos eso, mi Dios, Señor. Porque su palabra dice que ya no somos dos, somos uno. Uno, mi Dios, Señor. Que podamos caminar en la fidelidad, el amor de su palabra, Señor. Y eso nos lleve, Dios mío, Señor, a vivir en santidad en su presencia, Señor. Como matrimonio, Señor, como padres, Señor, como hijos, mi Dios, Señor. No sea que por causa de nuestra desobediencia, Señor, terminemos muriendo así como el sacerdote y nosotros y nuestros hijos, mi Dios, Señor, muriendo sin visión, Señor. Padre, yo te doy gracias en esta hora, Señor. Gracias, Dios mío, Señor, porque usted nos ha hablado, Señor. Gracias, Dios mío, Señor, por los corazones que se han abierto, Señor. Gracias, Dios mío, por su bendición, Señor. En el nombre de su Hijo amado Jesús, Señor, cumpliendo su palabra, Dios mío, Señor. Yo bendigo lo que usted ha bendecido, mi Dios, Señor. Bendigo su iglesia, Señor. Bendigo su casa, Señor. Bendigo sus pastores, Señor. Bendigo sus siervos, Señor. Bendigo los matrimonios, Señor. Bendigo los hijos, Señor. Bendigo el hermano desde el más nuevo al más antiguo, Señor. Dios bendiga el salmo, Dios mío, Señor. Dios bendiga, Señor, los hermanos de Betel TV, Dios mío, Señor. Dios bendiga su casa, Señor. Dios bendiga esta iglesia, Señor. Que se llene de la gloria de Dios, Señor.